En 1260 días de lo mismo, misión de los enviados emisarios, porque Pablo está diciendo lo siguiente, cuando el Cordero desató. Aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte. Universidad X. 72 clases. Y vamos nosotros. Esta es la cuarta clase. Hoy, vamos a estudiar los capítulos 26, 27 y 28 de Mateo original y los primeros capítulos de Marcos. Últimos capítulos, por lo tanto, de Matitiarro. Jesús dijo a sus alumnos: parece atemar hablando en la película Anix, como ustedes saben. Estamos a 2 días de la Pascua y está llegando mi tiempo. Toda la liderazgo religiosa estaba reunida en el palacio del sumo sacerdote, que es el equivalente a papa, arzobispo, pastor, presidente, y el lugar donde estaban en el palacio es equivalente a un palacio de gobierno, la Casa Blanca, Brasilia, o, quién sabe, y Vaticano, para una reunión secreta sobre cómo arrestar a Jesús mientras todos estuvieran Distraído. distraído. Siempre es así. El sistema religioso siempre actuará en la distracción. 1. Incendio y tú, distraído. Pero decían, no durante la fiesta de Pascua, que para nosotros es equivalente a Navidad. para nosotros es equivalente a la Navidad. El momento en que más estamos distraídos, nosotros. Es el momento del cambio de año, el rebellón. No es así. Desafortunadamente, y aquí, para ellos, era Pascua, en el caso de la costumbre judía, no durante la fiesta, así que no hay demasiado tumulto entre la gente. En Betania, en la casa de Simón, el leproso, llegó allí Jesús, el Cristo, cuando una de las Marías derramó sobre la cabeza de Jesús un nardo puro, perfume esencial, lo más caro posible, con el valor de 1 año de salario. Es muy importante esto. De nuevo, para que entendamos que esta serie aquí es un nardo puro. Que esta Universidad X es el nardo puro de la Biblia. La esencia de la esencia que llamamos el Espíritu. Y es importante saber que, varias veces, la Biblia dice que Jesús está con la cabeza reclinada en la mesa. Era un hábito de Jesús. Hablaba y se quedaba en silencio. Después de mucho enseñar, cuando estaba en silencio, tenía la costumbre de quedarse con la cabeza reclinada. Muchas veces encontrarás esta expresión impresionante, como muchas veces, Jesús está con la cabeza reclinada en la mesa. ¿Entiendes? Judas se indignó. Nosotros, necesitando dinero, no tesorero. Y vosotros desperdiciando más de 1 año de salario en un perfume derramado. ¿Cuánto ganas al año? Más de 1 año de salario desperdiciado. ¿Desperdiciado en 1 año? En la cabeza del maestro. Está bien, es nuestro maestro. En pocos minutos. ¿Por qué eso? Siendo que podría ayudar a los pobres, ¿verdad? Podría venderse ese perfume por un alto precio y distribuirse a quien lo necesita. Jesús, sabiendo las intenciones reales de Judas, dijo: él valoró mis palabras y entendió que está llegando ella, que está llegando mi hora. Y ahora, valorando mi presencia, sabe que me está ungiendo para el gran día. Gente, esto es muy hermoso. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay comparaciones. Mira la comparación. En la visión de Jesús, ella valoró y entendió que está llegando la hora. Y valorando su presencia, ungió su cuerpo para la muerte. ¿Por qué estoy trayendo este tema desde otra perspectiva?
Allí tenemos a Judas, allí tenemos a todos los discípulos y allí tenemos a esta mujer, una de las Marías. Y la Biblia, ¿qué? Existía en aquella época, que era el Tanaj, que hoy para ti es el Antiguo Testamento. Está llena de profecías. Y muchas de esas profecías son sobre el Mesías, ¿cierto? Cierto. Mira bien lo que voy a decir. La mujer no lo sabía, claro. Pero ella estaba cumpliendo una profecía. Y aquí llega una gran sabiduría. Cuando vas a hablar de la verdad, hablaré de la verdad de una persona. Esa persona dijo, para mí, tú no eres Jesús ni Dios. Entonces, hoy hay esa respuesta, no, tú no eres Dios. ¿Quién te crees que eres? Como si Jesús no hubiera dejado, y ya vamos a ver eso en la gran comisión, la misión de ser Él. Estamos aquí precisamente para hacerlo. Porque si no lo somos, y si su trabajo no tiene continuación, su trabajo fue un fracaso. El profesor que no deja la continuación de su trabajo es un fracasado. Él tiene que dejarlo. La misión continuará. La misión no puede parar. Por cierto, ¿para qué vino exactamente? ¿Para hacer milagros? ¡Oh, qué ridículo! Él vino para dejar una iglesia, que son los sustitutos. ¿Cuál es el objetivo principal de que Jesús viniera a la tierra? ¿Ser aceptado por Israel? No lo fue. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la última palabra de Jesús antes de morir? ¿Y cuál es la última palabra de Jesús antes de partir? Lo sabrás en un momento. De hecho, ya lo sabes. Entonces, ¿cómo sabía esa mujer? No lo sabía. Nadie que está en la evidencia de una profecía sabe que forma parte de ella. Elaquio, no sabes si formas parte de las profecías. Si tú y yo estamos cumpliendo pasajes de los hechos de Daniel, de Apocalipsis. ¿Me estás entendiendo o no? Si estamos dentro de las profecías escatológicas, si formamos parte del cumplimiento de lo que se dijo sobre los últimos días. ¿Y cómo podemos ser parte profética? Valorando. Más que nada. Porque lo que hizo esta mujer fue valorar más que nada. Y así ella formaba parte de la profecía. Pero Judas también formaba parte de la profecía. Muchas cosas, incluso hasta el precio de las monedas por las que traicionó, están escritas. ¿Qué iba a suceder? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el futuro es oscuro. Quien haya visto la serie Dark sabe que el futuro ya está escrito. Que tu vida ya está escrita. Si formas parte de una profecía, con certeza. Ahora, ¿cuál profecía? Si no lo entendieron aún, todo lo que Judas hizo allí era profecía. Cumpliendo profecías malas. Y todo lo que esta mujer hizo al derramar el nardo era profecía. Profecía buena. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué profecía estás cumpliendo hoy? Los pobres, dijo Jesús, siempre existirán en el mundo desigual. Y nunca conseguiremos resolver esta cuestión mientras el reino no llegue. Pero lo que ella hizo nunca será olvidado, porque todos lo sabrán. Lleno de odio, por sentirse humillado en público, en detrimento de una mujer. Se enfureció tanto, que fue a los líderes religiosos preguntando, ¿cuánto dinero me dan si entrego a Jesús? A lo que respondieron, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, para que os hagáis una idea. Sería equivalente hoy a algunos millones de reales, porque después voy a comprar un cementerio. Desde ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos querían saber dónde debían celebrar la Pascua nuevamente, por tercera y última vez con Jesús.
aunque muchos de ellos no entendían que sería la última vez. Entonces, alquilaron un cenáculo prestado, donde, por última vez, tendrían la presencia de Jesús personalmente. Al anochecer, ¿qué estaba haciendo Jesús? Lee rápido, sin micrófono, en tu mesa. ¿Dónde me traicionarás? Revelar. Mientras la mayoría se examinaba para pensar quién sería capaz, diciendo yo jamás haría eso con Jesús, jamás sería ilegal entregarlo. Él, traicionarlo, Jesús, dijo, Judas, dijo, yo con certeza no soy el maestro. Mira qué interesante, ni de todo mentiroso. Pero Jesús, mirándole a los ojos, dijo, sí, eres tú, Judas. Y rué. El maestro dice, ay de aquel que es ilegal. Pues mejor sería nunca haber. Todo es contrato. La santidad no es ropa. La santidad no es comida y bebida. La santidad no es sexo. La santidad es contrato. Lealtad. Lo más difícil de encontrar en un ser humano. Vas a encontrar muchas mujeres con falda. Vas a encontrar muchas mujeres con pendientes y sin pendientes. Vas a encontrar muchos hombres sin tener relaciones sexuales, intentando contenerse. Vas a encontrar mucha gente que no come esto y no bebe aquello. Pero gente que honra la palabra, contrato. Siente leal a lo que promete, a lo que dice. Ay, de aquel que es desleal. Pues mejor sería nunca haber nacido. Al tomar el cáliz, tomó el vino y dijo, este es mi sangre. Esta es la cena. Estamos en una cena. Cena es. C escribe allí. Cena es cena. Almorzar. Con una mesa abundante. ¿Qué es cena? Dios mío. Hay salmuera. Para representar las lágrimas de Israel en el desierto. Hay hierbas amargas para representar cuán amarga fue aquella travesía. Hay un cordero asado para representar el sacrificio. Y así va una cena, una cena. Tomó el cáliz, bebió. Y dijo, este es mi sangre, representa mi sangre. Y este pan aquí, sin levadura, es mi cuerpo, de ahora en adelante. ¿Cómo así? De ahora en adelante. Revelaron. Todas las Pascuas recordaban la salida de Egipto. Ahora, de ahora en adelante, todas las Pascuas que celebren me recordarán a mí. ¿Entendido? Cada vez que beban vino o coman pan sin levadura en Pascua, recordarán la verdadera Pascua. La cena, y esta cena completa es el acto de estar juntos, partiendo el pan, bebiendo juntos, recordando lo que Jesús, el Cristo, hizo por nosotros. ¿Lo aprendiste o no? ¿Quién está hablando en el segundo párrafo? Soy yo. El primer párrafo es tu Dios. Luego, cantaron canciones hermosas y emocionantes, yendo hacia el Monte de los Olivos. Entonces, la cena es una cena. No es un vasito, no es una copita, no es un panecillo. No es mensual, no es anual. La cena. El objetivo de la cena es recordar de Jesús. Entonces, durante 1500 años, ellos celebraban la Pascua cada año, 1500 veces, recordando la salida de Egipto. Descontando los 40 años, son menos de 1500. Ahora, después de Jesús, aprende. Aprende la coherencia irresistible. Durante 2000 años, estamos 2000 veces cada año. Celebrando, recordando que Jesús murió por nosotros. Ese es el objetivo final de la cena.
Una vez al año, recordar, para no olvidar. Tal como está establecido, cada mes de marzo, abril, está la Cuaresma. Pascua. Tal como se hace en tu iglesia, en tu familia. Iscre. Insípido. Sin sentido, sin sabor, sin valor. Cada año, Pascua, Pascua. Aún presentes, aún chocolates, aún conejito. Pascua y Pascua. Mezclan lo cristiano con lo pagano para atraer a todo el mundo, para hacer la fiesta divertida, para ganar dinero. Entonces, por eso en el pasado, nos sentábamos con todo el mundo en todas las fiestas, como Jesús se sentaba. Pascua, Navidad, fiesta correcta, fiesta incorrecta, fecha incorrecta. Lo importante es sentarse con las personas y decir la verdad. No aislarse de ellas. Jesús se sentaba con todos. Ahora no tenemos la necesidad de cada año reunirnos y decir, aquí estamos recordando la muerte de Jesús. Porque ese nunca fue el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús es que seas tan cristiano. Hasta el punto de recordarlo todos los días. Débil y tonto es aquel que necesita una fecha, un festivo, una determinación que viene de la política. En un calendario o de una religión, para decir, necesitamos una fecha para recordar la muerte de Jesús. Eso es ridículo, eso es debilidad. Deberías tener vergüenza de ir a la iglesia cada mes para decir, ahora estoy yendo a la iglesia para recordar que Jesús murió. No necesito ir cada mes para recordar que Jesús murió. No necesito que un pastor, un cura, un papa, ni el gobierno me digan, ahora es Pascua. Yo sé que Él murió por mí. Tú no lo sabes. Yo lo sé, lo recuerdo, todos los días. Y con el injusticiado, Él fue a la cruz y punto. Es ridículo. Determinar una fecha es debilidad. Día del Padre, Día de la Madre es debilidad. ¿Sabes cómo haces eso? Eso se hace para las minorías. Para que nadie olvide a los negros, para que nadie olvide a los indígenas, para que nadie olvide a las mujeres, para que nadie olvide a los ancianos, para que nadie olvide a los discapacitados. Eso es ridículo. Si hay algo que decir, hay que recordar a Jesús, ¿vale? Jesús, el Cristo. Aqueu, el cristiano. Esa tiene que ser tu cualidad. Tienes que ser conocido así. Altair, eo cristiano, Yago, eo cristiano, Bárbara, eo cristiano, Rosángela, eo cristiano, Rosofia, eo cristiano. Y así sigue. ¿Somos cristianos? Cristianos son aquellos que recuerdan que su maestro fue asesinado. Asesinado hace 20 siglos de manera brutal, cobarde. Injusta. Es recordar su asesinato. ¿Se puede entender o no? ¿Cómo puede un cónyuge decir que ama y olvidarse de que tiene una relación justo al salir de frente de? Pues sí, yo soy quien dice que es amada. Y por eso la cena no funciona. Mi iglesia celebra la cena cada año, cada mes, no importa. Podría ser todos los días, está mal. Tener que ir a la iglesia para recordar la cena. Todas las veces que comamos. Todas las veces que bebamos juntos, con otros cristianos, debemos recordarlo. Porque estamos en su nombre. Ese es el objetivo de la cena. Y no, ay Dios mío, es la sangre en mi mano. Eso es ridículo, eso es brujería, eso es tonterías. ¿Vas a estudiar qué? Es el absurdo de los absurdos. En mi iglesia, solo el sacerdote toma por todos. Absurdos, absurdos. Todo mal. ¿Vamos más? La iluminación aquí es sobre las canciones. Raramente ves a Jesús cantando canciones emocionantes, ¿verdad? Yendo al Monte de los Olivos. Imagina, ¿dónde están cantando? ¿En una iglesia? No, ¿en una sinagoga?
En el templo, adorando a Dios. Están cantando en la calle. A medida que salieron del cenáculo hacia el monte de los olivos. Escribe ahí, del cenáculo al monte de los olivos. Del cenáculo al monte de los olivos. Es en la calle, es caminando, es en la plaza. Atravesando plaza, muro, subiendo, bajando, hasta llegar al monte de los olivos. Llegaron al monte de los olivos cantando. Canciones. ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Illuminari. Las pocas veces que Jesús cantaba, tenía sentido. Era una fiesta, un encuentro, y las canciones tenían letras que recordaban el tema de la fiesta, en el caso de la salida de Egipto. Y nunca fue cantar alabanzas, adorar o cantar litúrgicamente todas las misas y cultos dentro del templo. Ni siquiera era dentro del templo. De hecho, nunca fue un culto, ni una misa. Sino encuentros de unidad, amor y lecciones de sabiduría. ¿Qué Dios es este? ¿Qué? Se bautiza fuera de la sinagoga. Enseña fuera de la sinagoga, cura fuera de la sinagoga, pero dentro del sábado. Vas a ver dentro de poco que Él se reúne con las personas fuera de las ciudades. Fuera de los muros. No estás entendiendo, ¿verdad? ¿Qué Dios es este que ahora cena? Fuera de la iglesia. Y aún canta con su grupo fuera de la iglesia. Todo está mal en tu iglesia. Y aún así, estás ahí. Me siento bien allí. La mujer que es golpeada por su marido también dice que se siente bien. Mujer de bandido. Mujer de policía. Como visteis allí, la mujer de la comisaría. La mujer era de la comisaría de la mujer. Comisaria, ¿verdad? Y era golpeada por su marido policía. Parece esa película. ¿Cómo se llama la serie que vimos de Brasil? Buenos días, Verónica. Buenos días, Verónica. El ciudadano, no sé qué rango tiene, si es teniente, coronel, no sé, golpeaba a la comisaria, de la comisaría de la mujer. Mira qué cosa increíble, interesante, ¿verdad? Es irónico, es demasiado irónico. ¿Ves cómo no sirve de nada? Entonces la mujer continuó con él. Y lo mismo, estas personas. Estás diciendo, sal de esa iglesia, sal de esa iglesia. Ah, pero es que vivíamos días tan buenos. Me acuerdo, al principio. Un día me amará, un día dejará de pegarme. De vez en cuando, es bueno. Sí, de vez en cuando. ¿Qué cosa, no? Triste. Ya en Getsemaní, que significa, es curioso que las cosas sean tan divinas, ¿verdad? Está ungido con nardo. En la cabeza. Sinónimos hebreos muestran también en los pies. Ella derramó lágrimas en sus pies, luego los secó con el cabello, pero mojó su cabeza con el nardo puro. Y ahora, vemos que está en Getsemaní, que tiene el mismo significado. ¿Qué nardo? ¿Qué es el monte de la aceituna? Es el monte del prensado en frío del aceite. Jesús pidió que permanecieran despiertos en suprema vigilancia, sentados allí, esperando que él meditara solo, porque necesitaba ese momento. Estando en una tristeza inmensa, justo después de meditar, encontró a sus 3 principales discípulos durmiendo y exclamó, ¿no pudieron vigilar conmigo ni por 1 hora? La tentación de dormir fue grande, porque la carne es débil, pero el espíritu, la motivación debe ser mayor que la debilidad de la carne. Entonces revelaron. Carne débil es sueño, cansancio, agotamiento físico, limitación física, tentación. Es deseo de descansar, deseo de comodidad y no tener que vigilar. El espíritu es motivación.
Gran voluntad que libera hormonas y hace que el sueño desaparezca. Hay gente que tiene sueño y va allí y ¿qué hace? Toma una pastilla. Coca-Cola, café. Eso es peligroso, ¿verdad? Mezcla en esas bebidas energético. El energético es muy peligroso, muy peligroso. No sabes cómo está tu corazón. Y cosas no aparecen en los exámenes. Visteis al jugador de Sao Paulo muriendo, y ningún examen lo muestra. Dices, hice todos los exámenes, no sirve de nada, hijo mío, no lo muestra. La novia de mi colega de trabajo tuvo un problema. En serio, que ella es muy joven, 20 y pocos años. Y, generalmente es a esa edad que toman un montón de energético. ¿Qué es? El semen del búfalo. Ahora ya no, porque ahora hicieron el sintético, pero está basado en él. Por eso es Red Bull, ¿no? Hijo mío, Bull, Red, no, Red Bull, porque es Bull. Así que vamos allá, pero vamos a explicar que la cuestión no es esa. La cuestión aquí, de la que estoy hablando, es que piensas que tomar Red Bull te da alas. Pero el mejor estimulante que hay, ¿sabes cuál es? Adrenalina. Y la adrenalina viene de la fe, la adrenalina viene del coraje, la adrenalina viene de la motivación, la adrenalina viene del deseo, la adrenalina viene de la voluntad. Si tu maestro dijo que estaba en horas tristes, que eran las más tristes, y que era para quedarse despierto ayudando, deberían ellos tener ganas de ayudar. Motivación para quedarse despiertos, incluso cansados, incluso con una carga horaria muy pesada, caminando mucho. Todo estaba lejos, no tenían una carreta, no. Tenían un coche. Y en eso vemos, una vez más, que las iglesias enseñan todo. Bueno, cuando los discípulos quisieron disculparse, Jesús dijo, ahora ya no hay tiempo. Ha llegado mi hora. Eso es lo que significa carne débil, no sexo. Carne débil es cansancio. Carne débil es cualquier limitación. Es autocontrol. El autocontrol es el espíritu. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. ¿Qué es el espíritu? Hay gente que ya piensa que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, hijo mío. Es el espíritu. Somos tricótomos, delta, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es esa energía vital que, con motivo, logra vencer a la carne. Carne. La carne puede estar débil cuanto sea. A veces la persona está días sin dormir. Ella lo consigue. Si está motivada por algo que ama, que valora, se olvida del sueño. Sé que cuando voy a los encuentros del ex, pueden ser 3 días. Duermo solo 3, 2 horas por día. Aguanto todo. Se acabó el encuentro, me muero. Se acabó la adrenalina. Si el encuentro durara 15 días, aguantaría todos los días. Todos los días. Pero se acabó, se acabó. Se acabó la motivación. Entonces, escucha, estaba allí, Pedro queriendo disculparse. Ni voy a hablar de la espada, del mal, eso está en tu códice. Ahora, ya no hay tiempo, ha llegado mi hora. Judas llevó con policías del templo, presta atención, y más de 100 hombres armados con espadas y trozos de madera. Entonces, Judas besó a Jesús para señalar a los policías a quien debían arrestar en la oscuridad de Getsemaní. Pero tienes que entender, no hay energía eléctrica, solo hay antorchas en las manos, no se puede ver bien. Por eso Judas tenía un acuerdo. A quien yo bese, ese es él. Eso significa que estaba oscuro. Entonces hay gente que dice así, Jesús tenía un brillo especial. No, 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 es solo. Y hay gente que va a decir, no, Jesús se vestía como todos, por eso se confundía. Porque era muy difícil saber, Jesús era solo uno más. Hay gente que dice eso, por increíble que parezca. Era difícil reconocer a Jesús porque todos eran parecidos. No, hijo mío, es porque estaba oscuro, Getsemaní, oscuro. Entonces, aquel a quien yo bese, ese es él. Para facilitar el arresto. Porque en el fondo, ¿qué es? ¿Por qué está ese beso? Porque
Porque Judas pensaba que Jesús, yo enseñé aquí, que Jesús iba a reaccionar. Él nunca imaginó que Jesús no iba a reaccionar. Él no conocía a su maestro. En su mente, siempre vio a Jesús como un político importante, alguien que tenía poderes y que iba a reaccionar. Incluso caminar sobre las aguas. Sí, él camina sobre las aguas. El tipo tiene una brujería fenomenal, hechicería, no sé, lo aprendió en Egipto, no sé, tiene algo fabuloso. Entonces, es obvio que no se va a entregar. Él no se va a entregar. Revelare. Pero el beso con sabor a venganza, odio por haber sido humillado frente a la mujer, ¿recuerdas a la mujer del nardo? Rabia porque entendió que la misión de Jesús nunca sería política ni financiera. Tardó en entenderlo, después de 3 años, cuando vio que no era político, ni en el reino de abajo. Ahí, mira, solo lo revelado. Allí, no quiso valorar y besar. Aún criticó a la mujer que lo adoró con perfume, secando con sus cabellos las lágrimas que derramaban sobre sus pies. Pero ahora él hace su adoración diabólica, con el beso de la traición, el beso del ego. Nunca des un beso a Jesús para el bien, para el mal. Veo mucho de esto en mi vida. Porque hay gente en el ex que nunca compró una cámara, un micrófono. Nunca hizo un escenario detrás. Nunca fue a un encuentro, nunca. Estudió los grados de verdad, pero cuando es para conspiración, para odio, para vengarse, para hacer su propio trabajo dividido, la locura de pensar que va a funcionar en 12 años, y ningún trabajo ha funcionado hasta hoy. Cuando él piensa que no, ahora es para mí. Ahí compra cámaras, invierte, hace todo, llama. Nunca llamó a las personas para una reunión de la escuela de Jesús, pero ahora, ¿qué es para él? Pasa todo el día llamando, contactando uno por uno. El diablo es increíble, el diablo es algo fabuloso. Parece ese hombre que nunca se arregló para la mujer o esa mujer que nunca se arregló para ese hombre. Después de separarse, se enciende. Una que, vaya, gasta en un salón lo que nunca gastó en toda su vida. ¿Cuál es el sentido? Dime, ¿por qué? Para el mal, el hombre besa. Pero esa mujer no hizo eso. Ella hizo todo lo que tenía listo. Eso es adoración. Eso no es música. La adoración no es música. La adoración no es música. La adoración es esto. La adoración es valoración. Entonces, Pedro quiso defender a Jesús con la única espada que tenía. Es bueno dejarlo claro. Porque, por increíble que parezca, hoy en día, bolsonaristas y derechistas predican que Jesús iba armado, que todos estaban armados. No lo estaban, hijo mío. Había 1 o 2 espadas como máximo. Jesús les dijo a los policías, ¿no estaba yo todos los días en el patio del templo, enseñando, y nunca me arrestaron? ¿Por qué? Solo ahora. No estaba yo todos los días en el patio, porque solo ahora, en Pascua, cuando la sociedad está distraída, quieren arrestarme. La sociedad distraída. Vamos a mostrar a la sociedad distraída. Ahora, ustedes quieren arrestarme. No estaba todos los días. ¿Es en el templo o es en el patio? Es en el patio. Y nosotros aquí también. Muestra allí, por favor, Bernek. La única espada que tenemos aquí está allí. Acaba de llegar. Seguridad. Solo tenemos esta espada aquí, pero ninguna otra. Si vienen, hay vehículos aquí con 100 revólveres. Nosotros solo tenemos una. Necesita interferencia. Solo se puede cortar la oreja de uno. Y aún está mal, no es para cortar, ¿verdad? ¿Ves que cuando, aquí, no lo dije, pero cuando Pedro corta la oreja de Malco, Malco es simplemente el asesor principal del sacerdote. Él es el hombre que caminaba al lado del mayor jefe, el líder, el pastor presidente. Es el asesor principal, el guarda. Hombre de confianza. Y fíjate que Jesús no tiene ningún odio. ¿Qué hace él? Él va allí y pone la mano en la oreja y detiene esa hemorragia.
para demostrar que no tiene ninguna rebelión. Y aun haciendo eso, siguen diciendo, él es líder de un golpe militar. Él es líder de un golpe político. ¿No acaba de curar la oreja que su principal alumno cortó? Si él quisiera, él habría dicho, bueno, muy bien, ahora debería haber partido la cabeza. ¿Por qué falló, Pedro? Porque Jesús sabía que, si no curaba, ¿sabes lo que iba a pasar? ¿Necesita rebelarse de nuevo? Pedro iba a morir. Nunca entendiste eso, ¿verdad? Lo estás entendiendo hoy. Si cuando Pedro hace así, que corta la oreja, no sabemos si fue bueno, igual al tipo que disparó contra Trump. Se ríen, ¿verdad? Escuchen. O si él falló en la oscuridad, falló la cabeza. Cuando Jesús pone la mano aquí y cura a Malco, libra a Pedro de la muerte. Iba a perder a su principal maestro. Que es obvio, en el momento en que la espada actúa así, los otros lo agarran y hacen así para matarlo. Cuando van a matarlo, Jesús va antes con la mano. Y curación. Increíble eso. Si Jesús no cura, Pedro muere. Y mira cómo Jesús tiene un gran amor por Pedro. Después, dentro de poco, veremos a la suegra. Misma situación. Es el cariño de Jesús salvando. Al principio, la suegra. Allá al final. Curando. La oreja de Malco. ¿Cuántas veces Pedro tuvo que haberse resfriado? ¿Cuántas veces Pedro tuvo que haberse enfermado? Nunca fue curado. Pero curó la oreja de aquel al que él hirió. ¿Por qué? Para que no muriera. Esa es la interferencia de Dios. Así es como Dios interfiere y tiene un propósito muy grande que involucra todo. La iglesia no podía vivir sin Pedro. ¿Lo entendiste o no? Él invirtió en Simón 3 años y medio de formación. ¿Para qué? ¿Para morir por un espadazo? Antes que él. ¿Tiene sentido? Esa es la historia. Esa es la historia que debía ser. Él estaba todos los días allí en el patio. ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Soy yo, acaso, líder de un golpe militar, político o religioso? ¿Necesitaban venir a arrestarme con esta multitud armada? Entonces Jesús fue llevado ante el líder religioso principal, Caifás. Los teólogos estaban allí, el Sanedrín religioso, reunido con testigos falsos que decían, mira lo que esos testigos decían de Juan 2. Yo vi y oí que él decía que destruiría la casa de Dios, que estaba en contra de la Biblia Sagrada y contra la ciudad santa Jerusalén. Aquí está la máxima de la máxima de la máxima de la expresión ex, el nardo puro del nardo, del nardo, del nardo más puro que existe. Quiero que leas junto conmigo, porque esto es didáctico e importante. ¿Vamos juntos? Yo vi y oí que él decía que destruiría la casa de Dios, sí. Era la cuota de la vida sagrada y contra la ciudad de Jerusalén. Aquí, mira, es el delta hacia abajo. El templo, la ciudad y la Biblia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Jesús no respondió, se quedó en silencio. Las personas iban contando a Judas afuera. Jesús se está incriminando, no se defiende. Y Judas diciendo, no lo creo. Estaba seguro de que él iba a reaccionar. ¿Dónde está el hombre que caminó sobre las aguas? ¿Dónde está el hombre que multiplicó panes y peces? ¿Por qué está callado? No entiendo nada más. Invirtió todo esto para morir. Y entonces preguntaron, ¿te dices decir que eres el Mesías? Ya es herejía. Pero muchos de los alumnos de tu secta te llaman hijo de Dios. ¿Es verdad? Jesús explicó, tú mismo lo estás diciendo.
Y no se defendió de nuevo. Todos gritaron, blasfemia, pena de muerte al hereje. Entonces, algunos le escupieron en la cara, le dieron puñetazos. Otros le dieron bofetadas. Curioso aquí, también 3, puñetazo, bofetada y escupitajo. El rostro de Jesús quedó tan hinchado y sangrando que ya no podía ver. Por eso está escrito eso, que está en tu Biblia. Venía uno, le daba más puñetazos. Otro venía, le daba bofetadas y se reían diciendo, ¿quién te golpeó ahora? Si eres el Hijo de Dios, no necesitas ver, debes saber quién te golpeó. Y se reían mucho burlándose de él. Entonces, toda la cabeza hinchada, de tanto puñetazo y bofetada. No podía ver por los ojos hinchados. Sangría. Y entonces golpeaban de nuevo y decían, ¿y ahora quién te golpeó? El sistema pensaba que Jehová estaba con ellos, que Dios estaba con ellos, que ellos tenían razón, y que el hereje había caído, y que todo aquello que un día Jesús los hizo pasar vergüenza en público. Ellos se estaban vengando con bofetadas, escupitajos y puñetazos. Entonces viene la maliciosa interpretación del sistema religioso, diciendo que Pedro negó a Jesús. Pero aquí en la Biblia original, el códice completo, está claro que no. De hecho, por este momento, Jesús fue un espía, una persona en nombre de Jesús, un agente en nombre de Jesús, porque él mintió. Solo, para estar cerca del Maestro. Pedro. Te conviertes en un espía allí, un espía en nombre de Jesús. Porque para él, estar en un lugar donde no podía, en un tribunal donde no tenía autorización, credencial, solo mintiendo. ¿Qué hace? Él consigue con Juan, que conocía a algunas personas de esa parte, del patio, donde se estaba calentando en la hoguera, y que podía obtener alguna noticia de lo que estaba sucediendo allí dentro. En el palacio y en el tribunal, en el Sanedrín. Y para poder estar cerca de Jesús, a quien no pudo salvar, a quien no pudo proteger, sin entender bien las cosas que estaban sucediendo, y aunque entristecido, miente 3 veces. No porque sea un traidor, porque es un negador, como todas las iglesias no entienden, sino por amor, para estar cerca de Jesús. Por la misión, ¿verdad, profesor? Por la misión. Porque un agente especial, como les dije a ustedes estos días, él es un personaje, como vemos en esas series de Netflix, ¿verdad? Ponlo. Hay, en la investigación, aquí en la nave madre, vemos mucho, ¿verdad, chicas? Ponlo ahí en Netflix, pon así, espía, y mira todas las películas que hay de Israel. Ahí vas a entender, basado en hechos reales, vas a entender que el espía es un personaje. Entonces, Pedro no es Pedro ahí. Pedro encarnó a otro personaje, y ese otro personaje que podemos llamar Simón. Mintió 3 veces, pero no mintió. ¿Por qué engañador? ¿Por qué tramposo? Mintió, porque quería estar cerca de su profesor. ¿Entiendes? Cómo todo es tan relativo, ¿verdad? Sí. Las cosas son mucho más grandes y profundas de lo que cualquier persona piensa. Continuo. Por la mañana temprano, toda la presidencia de la iglesia con teólogos y jefes del templo tomaron la decisión de la pena de muerte del hereje Jesús. Esposado, es decir, atado, fue llevado a Pilatos, el gobernador romano, ya con un expediente comprometedor que presentaba a Jesús como una amenaza al sistema político romano. ¿Por qué hicieron ese expediente? Con la esperanza de convencer a Pilatos. Entonces, ¿qué dice el sistema religioso? Que los romanos mataron. Jesús. Toda la teología hoy miente diciendo que quienes mataron a Jesús fueron los romanos, pero en realidad fueron los religiosos, el sistema religioso judío que tramó, que hizo el expediente comprometedor enviándolo a Pilatos y forzando a Pilatos a matarlo, de la misma manera que Juan el Bautista murió. Porque a Herodes le gustaba Juan el Bautista. Herodes no quería matar a Juan el Bautista. Pero su esposa, Herodías, y su hija tramaron de tal manera que él tuvo, por su palabra, que decapitar a Juan. Es decir, Jesús y Juan murieron por una trampa muy bien hecha. Judicial. Y aquí llegamos a una gran revelación. O revelarán como el sistema religioso tiene un
Espléndido. Apoyo. Judicial. Mira que la historia se repite. Hoy tenemos nuestra manifestación gospel, nuestra profecía en nuestros tiempos en los últimos días, ¿sí o no? Y tiene un gospel. Mira bien lo que estoy diciendo. Nosotros hacemos esto aquí. O sea, algunos hablan en la filosofía es. Ahora, escucha bien lo que voy a decir. Ellos tienen un respaldo jurídico espectacular. No fui intimidado por un pastor. Jurista, ahora en el encuentro Espíritu Santo, correo electrónico, ahí está el correo. Hasta hoy nunca respondí. No fui intimidado de una forma exactamente farisaica. Exactamente en el mismo molde. Llamándome profesor. Con una espada en mi vientre. Si aún no lo has entendido, así es como lo hacen. Ellos tienen una base jurídica muy grande. De hecho, muestran al público que hacen toda esa investigación. ¿Cuál es el mejor momento? Vamos a recoger pruebas, recoger pruebas. Si aún no lo has observado, durante 3 años y medio, están capturando pruebas, pruebas, pruebas. Cada vez que venían, no recuerdo si fueron los herodianos, junto con un grupo de fariseos, luego fueron los saduceos, luego de nuevo un grupo, cada vez recogiendo pruebas. Cuando Jesús recibe esos golpes, aquí, si observas, todo estaba preparado allí. Los testigos ya estaban allí, pagados. Y ni siquiera necesitaban pagar, porque lo estaban haciendo por Jehová, por su Dios, por su fe, pensando que estaban sirviendo a Dios para matar a un hereje. ¿Están entendiendo o no? Es muy grave lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista original, gente, todo es maravilloso. Me quedo mirando aquí, en este momento, a quien estoy mirando, que tiene la mirada más. Capturando lo que estoy diciendo aquí. Por ejemplo, Rosofia, Raquel allí. Están así, están entendiendo lo que estoy diciendo. Porque lo vemos, lo sabemos, las cosas son muy serias. Estamos aquí siguiendo, pero no somos poca cosa. Filosofía X no es poca cosa. Filosofía X no es un grupo más. Entonces está aquí, mira. Hicieron un dossier muy bien hecho, muy bien diseñado. Un programa jurídico que obligó a Pilatos a hacer algo. Cuando el odio de Judas pasó, al ver que su venganza se había salido de control. Porque en la Biblia original casi se revela que él pensaba que Jesús, con poderes sobrenaturales, iba a reaccionar y no iba a ceder a la prisión, pues tenía a todo el pueblo a su favor, pero al ver a Jesús en silencio, aceptando la condena hasta el final, fue tomado por un profundo remordimiento. Arrojó las 30 monedas de plata al suelo del patio del templo, frente a los religiosos, diciendo, ¿soy un diablo? Pues fui leal, al más justo de los hombres. La dirigencia religiosa lo miró y se burló, diciendo, ¿y qué? El problema es tuyo. Ya, tenemos lo que queremos. Y con ironía, dijeron, gracias, Judas. Los líderes religiosos salieron por el suelo del templo, buscando cada moneda que rodó. Las 30 monedas que él arrojó. ¿Dónde arrojó la moneda? ¿En la iglesia? En la iglesia. La iglesia que traicionó. ¿Jesús? Seréis azotados dentro de las iglesias. Es contra la ley poner ese dinero en el tesoro, ya que es precio de sangre. Mira qué hipocresía. Ellos mandan matar a Jesús, le dan puñetazos a Jesús, le dan mofetadas a Jesús, le escupen en la cara y dicen, pero es contra la ley tomar ese dinero, es impuro. No podemos tomar ese dinero y usarlo en la iglesia, no podemos devolverlo al cofre de la iglesia, es impuro. Voy a lavarme las manos después de tomar ese dinero, porque ese dinero tiene precio de sangre. El precio de la sangre que ellos planearon, que ellos conspiraron, que ellos derribaron. Que ellos contrataron, que ellos derramaron. Ahora, sienten asco de tomar las monedas y decir impuro.
locura, ¿verdad? Y claro que no fue Roma, ¿verdad, profesor? No. ¿Y el tamaño de la incoherencia? Mira el tamaño de esta incoherencia del sistema religioso hasta hoy. Y entonces, dicen, ya que la Biblia, cuando habla contra la ley, gente, no es la ley de Roma. Es la Biblia. Es la Biblia. Y es antibíblico. Y es antibíblico poner ese dinero en el tesoro, ya que es precio de sangre. Vamos a comprar algo que necesitamos, que no tenemos. Un cementerio para extranjeros. ¿Qué es un cementerio para extranjeros? Un cementerio para paganos, un cementerio para no judíos. Es decir, vamos a comprar algo así que no sea, que el sistema religioso necesita, que la iglesia necesita, pero que no es tan santo, no es tan puro. Sí, ¿sabes? Dar un lugar para morir a gente que ni siquiera fue de nuestra iglesia no es tan digno así. Entonces, vamos a comprar un campo allí fuera de la ciudad. Si hacemos un cementerio y dejamos el cuerpo de quien muere aquí, que es extranjero, que es pagano, que no es de la iglesia, y ahí muere. Al menos ese dinero servirá para eso. Buena, verdad, voluntad de Dios. Tío, ¿sabes qué? Eso fue incluso de la voluntad. Fue Dios eso ahí. Fue de Dios. Esas monedas. Y van allí y compran un cementerio para no judíos. Toda esa escena cruel de la cruz, ahora, la dejaremos para el libro de Lucas y Juan, que poseen la narración más bella de esas horas más tristes de la historia original cristiana. No voy a narrar la crucifixión aquí, porque aún tenemos a Marcos, Lucas y Juan. Pasajes homólogos y toda la escena feliz de la resurrección. También lo dejaremos para el libro de Lucas y Juan, que poseen la narración más bella de esas horas más alegres, de la historia original cristiana. Aquí solo un breve relato importante. La liderazgo religiosa se asombra con la posibilidad real de que Jesús haya sobrevivido a una pena de muerte, incluso después de que miles de testigos lo hayan visto morir. Inexplicablemente, haber resucitado de los muertos y así, probando ser el Mesías, pagando muy bien de nuevo, contrataron a profesionales diciendo lo siguiente: declaren al mundo que los discípulos de Jesús, durante la madrugada, robaron el cuerpo de Jesús. Y si eso llega por casualidad a oídos del gobernador, nosotros le daremos explicaciones y los libraremos de cualquier problema. Mira la contratación, sucia. ¿Ves lo que hace el sistema religioso? Esa versión mentirosa de la historia se divulgó hasta el 70 después de Cristo. De ayer. ¿De dónde? Hasta. Parte de los musulmanes hoy dicen que Jesús fue salvado de la cruz y Judas fue crucificado en su lugar. Si no lo sabías. Mahoma, 700 después de Cristo, 6 siglos después de esta historia. Se basará en esta versión de los fariseos para decir que Jesús fue o crucificado y cuando estaba a punto de morir, lo quitaron, lo salvaron de la cruz y por eso revivió. Porque, en realidad, no murió, sobrevivió. O, cuando estaba a punto de ser crucificado, Judas fue crucificado en su lugar. Son dos versiones, incluso de la epístola de Bernabé. Es esta inteligencia, la idea musulmana, incluso respetando a Jesús como profeta, Elisa. Incluso respetando a Jesús como Isa. Pero ellos dicen que Jesús no venció a la muerte. Que él no murió. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir, la fe musulmana, por más devota que sea alguna, una musulmana que me esté viendo ahora, un musulmán, un imán. Pero, en realidad, ellos se basaron al creer que Jesús no venció a la muerte. Estás creyendo en esos profesionales que fueron pagados por el sistema religioso judío para mentir. Entonces, al final, la iglesia musulmana, la religión musulmana, la iglesia es colectiva, la religión musulmana cree exactamente en lo que la mentira judía propagó. Y así, son hermanos abrahámicos contra Jesús. ¿Entiendes o no? Hermanos abrahámicos contra Jesús, porque compran la misma mentir hasta hoy. Algunos discípulos de Jesús tenían dudas sobre si era posible que Jesús estuviera vivo. Entonces, acercándose a ellos, dijo: ahora tengo, después de vencer a la muerte, acceso a toda la omnisciencia. Para entender qué es todo poder. En tu Biblia está escrito así: tengo autoridad en los cielos y en la tierra. Esa autoridad es omnisciencia.
Todo conocimiento, omnipotencia. ¿Ves eso en la película Onyx? ¿Ves eso en la serie Ángel de la Muerte? Mira, estudia, y en cuanto a vosotros que me sustituiréis en la gran misión, enseño y ordeno. Como didácticamente siempre hago con vosotros, aquí está. Vamos a aprender. ¿Qué es lo que él dijo que es su mensaje principal antes de morir? ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús antes de morir? Ese profesor de Nazaret es un pecador. ¿Todos vosotros? Este hombre es peligroso. Ah, pero solo estoy comenzando. Vamos allá. Primero, vayan, y hagan alumnos de todas las ciudades de la tierra. Pregunto a nuestros señores. Gracias. Nuestros señores, que ustedes tienen representantes para toda la humanidad. En todas las escuelas, y en todo lo que sea, hasta la próxima vez. Este es el resumen de la última palabra de Jesús antes de morir, aunque en Hechos capítulo 1 vamos a tener un añadido. A esto, que es un añadido original, revelaré. La expresión trinitaria bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un añadido, una interpolación neotestamentaria a propósito, hecha después, posteriormente, para respaldar el bautismo ritual y la Trinidad. Cuando en los originales, claramente, incluso en el documento de Eusebio de Cesarea, está claro que Jesús dijo, bautizándolas, en mi nombre. ¿Entiendes esto? Están bautizándolas en mi nombre. Observa que se hacen dos respaldos, para el rito y para la Trinidad. Y esta discusión se revela en la antigua Universidad de Éxito y en la Biblia de Naukoth, debido a Constantino, en el siglo IV, cuando creó la Iglesia Católica. Para agradar a las civilizaciones mundiales, nada mejor que construir una Trinidad judeocristiana. ¿Por qué? En el judaísmo no hay Trinidad. En todos los 4000 años de la primera Biblia, que es el Antiguo Testamento, nunca hubo una Trinidad. La Trinidad, solo para agradar a los romanos, que tenían su Trinidad de planetas y dioses. Y las Trinidades que existen en todas las civilizaciones e imperios de la Tierra. Aprenderás esto en la serie 72 Imperios. Siempre hubo una Trinidad. Siempre hubo tres. Y Constantino, queriendo agradar, hizo eso. Terminó firmando, sin saberlo, lo que Dios mismo quería que él hiciera. El problema es que para nosotros, los sabios, si quieres sabiduría, si amas la sabiduría, no puedes estar bajo un ritual tonto. Y bajo un añadido que tiene toda una explicación revelada, como acabo de hacer. Luego, cuando tenemos aquí el tercero que leísteis, que todas las escuelas sigan todo lo que enseñé hasta el fin de los tiempos, ¿cuál es el iluminario? Ese fin de los tiempos está explicado en la serie Paradise. ¿Recordáis la serie Paradise? Sí, son sinónimos. Fin las eras, los milenios, días. Santo hace. Era, milenio, día. Lo mismo, fin de los tiempos. Jesús muere y resucita el miércoles. 4000 años. Pasados, 2000 años. Jueves y viernes, 2 días, 2000 años. Estamos al final del viernes. El reino 6, R6. Entonces vendrá el sábado. El R7, el reino. Y entonces, el fin de los días, el fin de la semana de la humanidad. Por eso, últimos tiempos. Este es el entendimiento que todo cristiano original debe saber, tener. Marcos original y el Anan Mosé, capítulo 1. Recomenzando la historia de Jesús con otra perspectiva. Otra perspectiva. Aquí está el inicio del anuncio de quién es Jesús, el Cristo. El Evangelio es anuncio. Escribe ahí Evangelio. Es anuncio. Aquel que dijo Isaías, enviaré delante de ti a mi mensajero, él preparará tu camino. ¿Quién es ese? El cumplimiento en Juan el Bautista. Después, él mismo dijo, yo solo puedo bautizar con el agua vieja,
Escribe ahí agua vieja del antiguo contrato, el Antiguo Testamento, pero él, Jesús, bautizará. Agua nueva. Bautizará. Espiritualmente sin agua. No habrá más. ¿Por qué puse sin agua? Porque espiritualmente es sin agua, hijo mío. ¿Estamos aquí en nuestra iglesia bautizando espiritualmente con agua? Espiritualmente es sin agua, es sin materia. Dios mío, el espíritu es antónimo de asunto. No se puede ser espiritual con una vela en la mano. No se puede ser espiritual con aceite en la mano, con agua en la mano, con sangre en la mano, con esto en la mano, con aquello en la mano. No se tiene en la mano. No hay tanque, no hay agua, no hay nada. Si lo hay, porque no es espiritual. Vamos allá. El Antiguo Testamento, pero el Jesús bautizará espiritualmente sin agua. No habrá más necesidad de agua ni de ritual. Eso es lo que significa Espíritu Santo. Pues será con el Espíritu perfecto. Santo es perfecto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios mío, el Espíritu Santo no es una energía que viene de arriba y da un choque. El Espíritu Santo no es algo que toma mi cuerpo, me posee y me deja agitado. El Espíritu Santo no es una presión. Y un calor aumenta la temperatura del cuerpo y comienza a llorar sin saber por qué. El Espíritu Santo es esto aquí. Puedes incluso sentirlo, pero tienes que entenderlo. Si nunca lo entiendes, el sentir no tiene valor. Después de que Jesús pasó por la escuela del desierto, venciendo al tercero en poder de su ego, Jesús comenzó a llamar a sus alumnos. ¿Cuál es el efecto? The Chosen, los elegidos. Simón y su hermano, Andrés, trabajando en el mar. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano, también preparando redes en el mar. ¿Todos trabajando, sí o no? Sí. ¿Tienes idea de lo certero que es este llamado? Mira cómo Dios conoce los corazones. La fisionomía es mucho más allá. Porque Él dice, ven y sígueme. Y no se equivoca. Ven y sígueme. Y las personas inmediatamente valoran hasta el punto de creer en el maestro que está allí, dejar de trabajar, dejarlo todo, teniendo cuentas que pagar. Para seguirlo. Si eso no es fe, ¿qué es? Este evangelio, es decir, el anuncio. Cuaderno. De Marcos, Juan Marcos y Elanan Mosé, que era alumno de Pedro. Pedro ahora ya es profesor, y, con la ayuda de su alumno, que escribía muy bien, registra las memorias de su llamado. Por eso, escribe primero, él, como primer elegido. Si no lo has entendido aún, voy a volver aquí. Hasta que lo entiendas. Aquí, mira. Simón. Y su hermano, Andrés, trabajando. Primero, él era Simón. Después, más adelante, cambiará su nombre a Kepa. Piedra. Ese es Simón. Y él es el primero en ser llamado. Y él está narrando su llamado, de Chosen, a través de su discípulo, que escribía muy bien. Las memorias de su llamado y las memorias de la vida de Jesús. Quiero decir, en realidad, aunque se le llame Evangelio de Marcos, y nunca decir San Marcos, porque eso es una expresión católica. Necio. Evangelio de Marcos, que es, en realidad, el Evangelio de Pedro. Se dice Marcos, pero es el Evangelio de Pedro. Entonces, en la visión de Pedro, es un libro muy importante, porque la visión simplificada es el Evangelio más corto, más directo y más simple. Pero es el principal maestro, es el maestro líder. Ahora, después de estar ya con sus primeros alumnos, Jesús va a la sinagoga, pero allí nunca predicó. ¿Qué hizo allí? Enseñó. ¿Y todos quedaron maravillados con su? No es predicación, no es culto. Porque su enseñanza era diferente de las predicaciones de los pastores y sacerdotes. En tu Biblia estará escrito, maestros de la ley, hijo mío. Es lo mismo. Mientras enseñaba dentro de la sinagoga, un hombre poseído por espíritus malignos dijo, primero, que
cuántos miles de predicaciones, esas personas asistieron y nunca vieron un espíritu poseído en medio de la sinagoga. Ahí vas diciendo, mi iglesia tiene, y es verdad, con la manita hacia atrás. Jesús de Nazaret, nosotros los espíritus sabemos quién eres. ¿Qué dijeron los espíritus? Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Cristo, el perfecto creador. Jesús dijo, habla más, habla de mí, habla, di lo que soy, habla. Invijo, cállate. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba mintiendo? Estaba diciendo la verdad. Hoy, es algo de manifestar el demonio en las iglesias con la manita hacia atrás y mentir. Seré tu vida, pastor. Pero él está mintiendo. Ellos no mienten. Ah, el padre de la mentira. Dicen muchas verdades. Todas las veces que vine endemoniado de la Biblia, escuché decir la verdad. No fui a mentir. Veréis que todas las veces que el demonio habla, el demonio dice la verdad. El demonio no miente, no. El padre de la mentira es tu ego. El padre de la mentira es tu demonio, tu diablo. Tú eres el mentiroso. El hombre vino para matar, robar y destruir. Entonces, aquí, claramente, ¿qué hacen los demonios? Dicen la verdad. ¿Qué dijeron los demonios? Exocristo, perfecto, creador. Pero mi Biblia dice, profesor, que él se disfraza de ángeles de luz. Está en la Biblia, 2 Corintios 11. Vamos a llegar allí. De hecho, ya hemos llegado. Aquí está, listo. Vamos a llegar de nuevo. Escucha. Allí está el hombre, el mercenario, el impostor, el engañador. ¿Quién está ahí? ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Aquel que, en lugar de enseñar, predica, los predicadores. Los predicadores de sermones con dialéctica, homilética, hermenéutica. Esos sí. Esos mienten. Los mismos que dicen eso. Esos, realmente, son angelitos de luz. Parecen ángeles de luz, pero aquí los demonios de los que tienes miedo dijeron, eres el Cristo. El perfecto del Creador Jesús ordenó que se callaran después de sacudir violentamente al hombre. Salió de él gritando. Mira, os pregunto, ¿quién grita? ¿Jesús o los demonios? Salió de él. Hoy todo está mal en las iglesias. Hoy, todo está mal, es mano hacia atrás. Es el pastor quien grita, sal, 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 y grita cada vez más alto y nunca sale. Y tarda en salir, y da trabajo. Escúchame aquí, demonio. Los espíritus del mal confiesan, desde el principio, Jesús, como el Mesías, el perfecto de Dios, pero los religiosos pierden ante los demonios. Entonces, la mayoría que estaba allí, en ese culto o misa religiosa, dijeron una nueva enseñanza, diferente, donde hasta los demonios le obedecen. Así comenzaron los discípulos de Jesús a creer en él, que, aunque lo seguían, necesitaban fe para creer que habían hecho lo correcto, ¿verdad? Dejar el trabajo para seguirlo. Pero aún no lo entendían a él ni su misión. Van a tardar 42 meses en entender. Después de salir de la sinagoga e iglesia, Jesús vio que Simón estaba muy preocupado porque su suegra tenía fiebre y estaba muy enferma. ¿Sabes por qué? Todo tiene una red, ¿verdad? Hay que conectar todos los hilos para entender. Eso obstaculizaba su libertad de andar con Jesús en misión, porque su esposa estaba triste y preocupada. Cuentas por pagar, el marido dejó el trabajo temporalmente, ahora su madre está enferma. ¿Tienes Jesús? ¿Será una elección correcta dejar todo para seguirlo, ese profesor? ¿Te imaginas la presión que tenía Pedro? Entonces, acabo de terminar el Evangelio de Mateo, original, con Jesús, salvando su vida al curar la oreja del soldado malo. Y al principio, y ahora el Evangelio, del propio Pedro. Aquí es la historia del propio profesor Pedro, que aquí, cuando escribió esto, ya era profesor, formado, ya había pasado la visión holística de todo lo que sucedió en su vida, del maestro ya estaba más viejo. Estos evangelios fueron escritos en 50, 60 después de Cristo, 10, 15, 20, 30 años después. Había borradores, pero fueron compilados después. ¿Entiendes? Sí. ¿Y entonces? Imagina a una mujer preocupada. La mayoría de los discípulos, alumnos, no tenía esposa.
¿Estaban saliendo o solteros? Eran todos jóvenes. ¿Saliendo o solteros? Entonces, saliendo, la novia espera. Aguanta ahí, después nos comprometemos y nos casamos, cuando termina la misión. Pero Peter no. Pedro ya estaba casado. ¿Cómo ya estaba casado? Y la suegra enferma, por cierto, esa suegra ayudaba en todo. Porque la Biblia dice que, cuando se curó de la fiebre, ella inmediatamente, fue a la mesa a ayudar, a servirles. Ella trabajaba y ayudaba a la hija. Al menos la esposa de Pedro no estaba sobrecargada. Tenía una madre cerca para no estar sola y para ayudar en las tareas de la casa. Ahora, con una madre enferma, ¿cómo se hace? Con el marido dejando todo para seguir aquello que es incierto. ¿Entiendes cómo son las interferencias de Dios o no? Y en cuanto a ti, lector, alumno X, ¿es un privilegio Jesús ir a la casa de Pedro, a un Simón, y curarla de la alta fiebre? Mira, el Creador justo intervino porque, si no, lo hiciera al morir. La suegra, en aquella época, ¿te imaginas? Sin vacuna, sin antibiótico, sin... Sí. Para bajar la fiebre, olvidé. Antipirético. Aunque no se puede tomar antitérmico siempre, ¿verdad? Solo en algunos casos. Hay que dejar alas. Bacterias luchar, la gran guerra interna del cuerpo. Pero aquí, en aquella época, la fiebre mataba fácilmente, aún más a una señora. Mataba fácilmente. ¿No es así? Había alguna infección allí. ¿Quién sabe qué tipo de infección era? Ahora, tenemos aquí. Sí. No. Hiciera eso, al morir la suegra, la esposa afectaría el matrimonio de su principal alumno y futuro profesor líder. Y lo perjudicaría como líder, como profesor en el futuro, y quién sabe, incluso en depresión, angustiado, porque la mujer lo dejó. Viendo Jesús toda esta situación, porque cuando Jesús llega a la vida de Pedro, Pedro ya estaba casado. Este es un Dios justo, educado, respetuoso. Él piensa, cuando llegué a tu vida, ya estabas casado. No tienes culpa. Ya tenías un contrato, ya tenías. No hay nada que hacer, ya estás casado. Entonces voy a ayudar, ¿entiendes? 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 Entonces, este es el Dios justo. Por todo esto, la suegra de Simón fue curada. Y estos signos se difundieron rápidamente. Una multitud ya comenzaba a buscar dónde estaba Jesús. Pero, al principio, cuando curaba, Jesús usaba sabiamente el secreto y el silencio. Mira, a los espíritus les dijo, cállense. ¿No dijeron ellos, tú eres el Cristo? Él dijo, cállense. No, como lo hacen en las iglesias, sino porque los espíritus estaban revelando antes, de tiempo, quién era Jesús. Cristo. En las iglesias es diferente, Dios es amor universal. Cuando caen endemoniados, aquí hay fuego, aquí hay un hombre de blanco, estoy viendo un ángel inmenso, tiene una espada en la mano, ahí me quema, ahí me quema. Ellos dicen, habla más, y lo ponen en la televisión. Habla más, habla más. Jesús no, Jesús cállate. Pero te estoy elogiando, cállate. Diferente, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? A los espíritus, él dijo, mira, esto no como lo hacen en las iglesias, sino porque esos espíritus estaban revelando antes de tiempo quién era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no quería comprar la fe de las personas. Porque el no, vamos a cantar, él no interfiere, hijo mío. Alumnos, él no interfiere. Si él continuara entrevistando, decía, mira, solo los demonios me reconocen, estaría comprando la fe de las personas. Y ya que Jesús no hace eso, y las iglesias hacen eso, ¿a qué conclusión llegamos, Dios mío? ¿Sabes cuál es la conclusión? Que todas las iglesias están equivocadas. Me volví victoriosamente del lado del demonio. De hecho, el demonio es mucho más justo que los pastores. Porque, mira, solo, estoy hablando de nuevo, estoy probando. Jesús dice, cállate, no es el momento, no quiero comprar la fe de las personas con espectáculo, con pirotecnia, con exorcismos exagerados.
No quiero comprar a las personas. Su fe tiene que ser libre. Un libre albedrío, árbitra de sí misma. ¿Pero qué hacen las iglesias? Espectáculo. Pirotecnia y exorcismo para comprar tu fe. Vale un espectáculo, un show entero para comprar tu fe. Y entonces tu fe es falso. Entonces la gente dice, aquí es el que va a predicar a Jesús. Las iglesias están ganando almas, millones. Las personas aceptan a Jesús en mi iglesia, lloran, se entregan a Jesús, son liberadas. Aquí no tiene nada. Solo tiene sabiduría humana y filosofía vana. Pero las personas que se convierten en tu iglesia con espectáculo, es todo falsedad. Su fe es comprada, es falsa, es mentira. Es un trueque, ¿verdad? Es un trueque, es todo. Él cura a los leprosos y les pide que vayan a la iglesia, que es el templo, a testificar, como manda la ley de Moisés, para que se difundieran las señales de interferencia directa, con el fin de que los judíos creyeran en él. Gradualmente. Poco a poco, él está solo comenzando, paulatinamente. Pero uno de los leprosos purificados salió y comenzó a hablar a todos, difundiendo la noticia, al contrario de lo que él pidió. Y era lo que Jesús evitó que sucediera antes de tiempo. ¿Por qué? Ahora, él ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, buscando atender al pueblo. Fuera, escribe fuera, habla fuera, fuera. Fuera de las puertas de la ciudad. Fuera de las puertas de la ciudad. La palabra eclesio, iglesia original, significa sacados para. Afuera, Jesús es de afuera, Jesús anda, fuera. Ahora, solo una observación antes de revelar la observación es la siguiente. Los daimons obedecen. Él dice cállate, no lo difundas. Pero el leproso no obedece, demostrando que el ser humano es menos justo que el diablo. ¿Qué son los daimons? Porque dijo Prodaimon, no ha llegado, mi hora cierra la boca. Él cerró. Ahora el leproso fue allí y abrió la boca y lo contó a todo el mundo. Es difícil, ¿verdad? Y por eso Jesús tuvo que quedarse afuera. Vamos, revelen. Este es el Cristo original, fuera del templo, fuera de los muros, fuera de la ciudad y en el templo. Cierto. Marcos 2. Jesús curó a un paralítico en una casa bajado por el techo. Ustedes conocen bien esto, sabiendo que los religiosos que estaban allí espiando y buscando errores. Jesús dijo, sean perdonados tus errores, y levántate. Es decir, si es para cometer una herejía, ¿por qué no? ¿2? No es así. Si es para cometer una herejía, ya comete 2 de una vez. De una casa a otra, durante una comida en la casa de Leví, muchos publicanos y hombres considerados herejes y desviados del templo estaban andando con Jesús e incluso fueron llamados para ser sus alumnos. Incluso, esta reunión era para celebrar nuevos alumnos, que eran, ¿qué? Publicanos. ¿Qué eran qué? Herejes. Entonces, ¿ves aquí? Tenemos la narrativa del propio Matitiau, de la Che, llamada, de Mateo, por ejemplo, el recaudador de impuestos. Entonces los líderes religiosos dijeron, ¿por qué su maestro come con herejes, desviados y pecadores? Que, en el caso de Mateo, era un judío con problemas familiares, que eligió tener una buena vida. Si fuera hoy una persona formada, con posgrado, que fue a trabajar para los romanos contra su propio pueblo, entonces era considerado un traidor. Como alguien que, en lugar de estar con nosotros, va a cobrar impuestos, va a cobrar dinero para César, en lugar de cobrar para Dios. En lugar de trabajar para nuestro pueblo, nuestro templo, nuestra fe, va a trabajar para los romanos. Entonces, los religiosos dicen, ¿qué interrogan? Maestro, come con herejes desviados y pecadores. No es así, publicano, dice su Biblia. Pero la gran pregunta es, ¿para quién? ¿Preguntaron ellos? Para los alumnos. Mira, era una casa llena de gente, con gente afuera, y los religiosos fueron allí sin ser invitados.
Y fueron a esa celebración de nuevos alumnos llegando a la escuela de Jesús, nuevos alumnos que Jesús llamó, ¿verdad? Como uno de ellos, que era Mateo, era muy conocido. Fueron allí a ver qué estaba pasando. No estaban entendiendo nada, y además porque había una perspectiva allí. Podemos incriminarlo ahora, porque mira con quién está, con los recaudadores de impuestos. Listo, encontramos un problema. Cuando él llega allí, ¿qué hacen ellos? Cuando ellos llegan allí, ¿qué hacen? Eso. Hacen esa pregunta a los alumnos, no a Jesús. Como muchas veces pasa en el EXO, todo lo malo que hacer no me lo dicen. Se lo dicen a los profesores, a los alumnos, a los jugadores. Nunca llega. Es solo para los demás. Es por los bordes, es por la margen. Nunca tienen el valor de hablar aquí en la fuente para poder resolver. Porque la persona, cuando quiere crear problemas, los crea con otros de su misma categoría, para poder crear problemas. Cuando Jesús ve la pregunta hecha a sus alumnos, toma la pregunta para él y dice, ustedes están sanos, no necesitan médico. Pero los que son considerados por el sistema como herejes, pecadores, desviados, publicanos, es para esos que vine a ser profesor. Ironía absoluta. ¿Es ironía o no, verdad? Sí. Ah, ¿entonces ellos están sanos? No, ellos no necesitan médico. Los más enfermos son ellos, pero simplemente continúan con la ironía de su ego. Ellos se sentían así. Nosotros no necesitamos. Entonces es así como los voy a respetar, como ustedes se sienten. ¿Ustedes se sienten así? Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Esto aquí lo tienen que leer. Léelo de nuevo para mí. ¿Quién es exactamente? Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Los alumnos de Juan, el Bautista, y los fariseos juntos. Ayunando. Algunas personas vinieron a Jesús y preguntaron, ¿por qué los tuyos no ayunan? Si los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan. Es decir, en otras palabras, no es exactamente ese tono aquí. El tono hebreo, en esa época, era así, arameo. Incluso los alumnos de Juan, el profesor Juan, a quien respetas como profeta, incluso sus alumnos ayunan. ¿Por qué las tuyas no? Es como si alguien viniera a mí y me dijera, profesor, ¿no respeta a Cayo Fabio? ¿Por qué Cayo Fabio hace la cena, cree en el diablo y reza? Y dice Dios, bendice y tú no. Es por ahí. No es que Cayo Fabio sea Juan el Bautista. Y tampoco que yo sea Jesús. Los dos somos cristianos. Es solo para que entiendas cómo son las cosas de la escuela. ¿Entiendes? Entonces vamos a revelar. Mira, las iglesias usan el bautismo de Juan para probar rituales de agua. Lo que hasta hoy no han entendido. Pero aquí se prueba una vez más que los discípulos de Juan, aún en el Antiguo Testamento, porque los 4 evangelios son aún en el Antiguo Testamento. Viejo contrato. Todavía estaban en ayunos y oraciones místicas aprendidas con dogmas. Como dogmas y preceptos judíos antiguos. Entonces, el profesor Jesús enseña. Nadie pone un remiendo de tela nueva en ropa vieja, porque el remiendo reforzará la ropa, haciendo peor el desgarro. No hay manera de que nadie cambie. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Dios mío del cielo. ¿Qué crees que esos, ahí, que nunca fueron de nada, nunca hicieron nada, no produjeron nada, van a producir aquí? Nadie cambia. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si hago el vino nuevo, ¿qué hace? Reventará los odres, y tanto el vino como los odres se echarán a perder. Por el contrario, se pone vino nuevo en copas, en odres nuevos.
¿Se entiende o no? Sí. Gente, esto es tan poderoso, revelador. No se coloca un contrato nuevo. En el contrato viejo se hace una rescisión y se comienza un Nuevo Testamento. Pero todas las iglesias hoy están bajo, aún el viejo contrato. Están en las sombras, en la oscuridad. Nunca entendieron el Espíritu, la luz, la sabiduría. El bautismo espiritual, el Jesús que es espiritual. Los conceptos del por qué, el bautismo, por qué, la oración, por qué, el ayuno. Las intenciones, los significados. Lo que realmente el Creador siempre quiso, lo que realmente el Creador siempre quiso. Es decir, en otras palabras, nadie pone Nuevo Testamento en Viejo Testamento. Porque si se coloca el Viejo Testamento en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento va a forzar la ropa y la va a empeorar. El daño, el desgarro. Nadie pone vino nuevo. Nuevo Testamento en odres de cuero del Viejo Testamento. Porque si no, revienta, estalla, se estropea, revienta. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, el Nuevo Testamento, Hebreos 9, comienza en la cruz. Eterno está pagada la deuda, consumado. Comienza en la muerte y en la resurrección de Jesús, y no en el nacimiento, y no en el pesebre, y no con los reyes magos. Y no Jesús, niño, y no en Navidad. El Nuevo Testamento comienza en la Pascua, no en Navidad. Escribid ahí, el Nuevo Testamento comienza en la Pascua, no en Navidad. Tiene que haber sangre, tiene que haber muerte. Hebreos 9, llegaremos allí. Entonces, ¿cuál es el mayor engaño de las iglesias? La página en blanco entre Malaquías y Mateo. El gran engaño. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras todavía tienen evangelio explicando la historia, todavía es viejo contrato, viejo contrato, viejo contrato. Observa y mira, está citando a Juan el Bautista todo el tiempo. Jesús está caminando, viendo a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Es el mismo? ¿Qué es el Cristo? ¿No ayunas? Ellos todavía ayunan. El bautismo. Juan el Bautista está bautizando. Juan el Bautista murió. Jesús no saben dónde ir. ¿Pueden seguirte? Después de que Juan el Bautista murió, los discípulos quedaron perdidos. ¿No siguieron qué? Algunos se siguieron a sí mismos, otros siguieron a Jesús. Los alumnos quedaron perdidos. ¿Y ahora quién va a ser nuestro maestro? Hasta que entiendan qué es Nuevo Contrato, Nuevo Testamento. Y, con esto, concluimos la clase de hoy diciendo que casi todas, y la Biblia, siempre que es profética, es hiperbólica. Entonces, puedo decir, todas las iglesias están absolutamente equivocadas. En un Antiguo Testamento, en un Viejo Contrato, porque ayunan físicamente, porque oran físicamente, porque bautizan materialmente, porque todo lo que hacen aún es viejo y nunca lo entendieron. Entonces son ustedes con el Internet, en los últimos días, quienes son los verdaderos. Que yo solo veo en la Biblia decir que al final de los tiempos solo vienen cosas malas. Eso es lo que tú piensas. ¿Tú qué aprendiste mal? Está escrito expresamente que en los últimos días vendrán. Se refiere a tu iglesia. ¿Ese pasaje de Timoteo? Sí. Filemón? Sí. Filipenses? Sí. Timoteo? Sí. Todas esas pasajes se refieren a aquellos que tienen anillo en el dedo. Y no es el mío, no. Es de oro precioso, de teología, doctor en divinidad. El estrado, lugares altos, Santiago 2. Ellos se sientan en sillas poderosas, en tronos. Ellos tienen títulos. Ellos tienen el poder. Ellos pertenecen al sistema político. Y con picazón. No soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Enseñanza verdadera, original. Sano es original. La sana doctrina es original. Lo verdadero, sin levadura, sin error, sin adulteración. Ahí lees toda la vida, doctrina, saludable, saludable, saludable. ¿Qué es sana? Sana es original. No fue manchado, no fue estropeado. No, se pudrió. No se transformó,
no tuvo microbios, no tuvo vida. Bacteriana, maligna. No tuvo contaminación, no tuvo actividad. Bacteriana maligna. Es decir, es un producto que está conservado, hermético, cerrado, original. Está ahí intacto. Eso es original, eso es santo. Santo es doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Hijo mío, no es predicación, es enseñanza. Ah, yo iba al culto y doctrina. Eso no es doctrina. Eso es culto. Doctrina es enseñanza. Cuando Jesús fue a la sinagoga por primera vez, ¿qué vieron ustedes que decían las personas? Las personas que eran religiosas. ¿Qué fue lo que dijeron? Una nueva enseñanza maravillosa, como nunca habíamos visto. ¿Y qué ves en las iglesias hoy? Nada nuevo. Todo igual. Y nada de enseñanza. Entonces no es Jesús. Y ni siquiera es enseñanza. Entonces no es Jesús. Pero, Zaqueo, eso no cuadra. ¿Por qué estarían ustedes en lo cierto? ¿Por qué estarías tú en lo cierto? ¿Os habéis olvidado de la máxima? En tu nombre, sana. Curan. Expulsan demonios. Predicar. Y abiertamente, públicamente. Delante de todos, se dirá. No os conozco, apartaos de mí. Vosotros que practicáis pecha. Rata. No navan. Iniquidad, es decir, el peor pecado de todos. Iniquidad es un alejamiento completo de lo que era. Son lo que era original. Perdición completa, alejamiento completo. Porque, rata, es un pequeño alejamiento. Pecha, es un alejamiento medio. Y Yabón es un gran alejamiento. Y apostasía es un alejamiento generalizado para siempre. ¿Se entiende? No. Entonces esta fue la escuela de Jesús, Universidad. De Jesús, Universidad X, cuarta clase. 1260 días de Jesús. Porque Pablo está diciendo lo siguiente: aquí no hay arrebatamiento, aquí hay Marte.